Hola, mi nombre es Mariela Zapata de la carrera de Diseño Gráfico Sección B y yo les vengo a hablar sobre la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial es considerada el enfrentamiento más grande y sangriento de la historia, en la que los pueblos y ciudades e incluso países que tardarían años en volver a reconstruirse, en acompañamiento de 100 millones de combatientes y con más de 60 millones de muertes. Europa se dividió en dos bandos, las potencias del eje que son conformadas por Alemania, Italia y Japón, y los aliados conformados por Inglaterra, Francia, Estados Unidos y la Unión Soviética. Para poder entender la Segunda Guerra Mundial hay que viajar unos cuantos años atrás en la Primera Guerra Mundial. Finalizando la Primera Guerra, el Contrato de Versalles fue lo que le dio un alto definitivo a la guerra, haciendo que la Gran Alemania fuera perjudicada tras perder parte de su territorio y además las compensaciones que debería de pagar a los vencedores. En 1923, Adolf Hitler acaba en la cárcel por un fallido golpe de Estado, y durante su tiempo en el encierro escribió un libro llamado Mein Kampf, Mi lucha, conocido como el Evangelio del nazismo. En 1929, Estados Unidos estaba pasando por una crisis económica llamada la Gran Depresión, en el que hubo muchos daños económicos que afectaron a muchos países del mundo, en especialmente Alemania. Esto dio comienzo al Partido Nacional Socialista Alemán o el Partido Nazi, liderada por Adolf Hitler. En 1932 volvió a la política y terminó ganando las elecciones para lanzarse como canciller de los alemanes. Y el dinero que iba a dirigirse a los censos de la Primera Guerra fueron utilizados para mejorar la economía del país y presupuesto militar. El 1 de septiembre de 1939, ya obteniendo alto presupuesto militar, Alemania invade al oeste de Polonia, mientras que la Unión Soviética invadía el este de Polonia. Y 2 días después, Inglaterra y Francia le declaran la guerra a Alemania, y Alemania se defendía con ayuda de las potencias del eje. En 1939 a 1941 fue denominada como la Guerra Relámpago, que abarcó la expansión alemana que invadió Dinamarca, Noruega, Bélgica, Luxemburgo, Francia y Países Bajos. Francia evitó la invasión alemana en las fronteras, pero Alemania atacó por el norte de Francia y logró la invasión. Ya teniendo control sobre la gente, Alemania se concentró en la población judía. Fue en esa época donde se utilizaron varios campos de concentración o campos de exterminio. Fue escenario de torturas, trabajos forzados, deshumanización sistemática, ejecuciones y muerte, y experimentos inhumanos en niños o gente adulta de bajos recursos. Luego Alemania intentó invadir Reino Unido, cosa que no ocurrió, ya que Winston Churchill, primer ministro del Reino Unido en ese entonces, en la que logró defender a la isla en la batalla que se libró en el aire. Durante más de un año Reino Unido soporta la guerra en solitario mientras que los nazis bombardeaban la ciudad más importante del país. Pero Reino Unido resiste y no fue invadido por los nazis. Mientras tanto, Mussolini, aliado de Alemania, invadía territorios africanos y ocupó Grecia con apoyo militar alemán. El segundo periodo, en 1941 a 1943, fue conocida como la Guerra Total. Es donde la guerra fue totalmente mundial, destacándose por ciertos acontecimientos tales como los enfrentamientos de Italia y Reino Unido en terrenos africanos, o porque las fuerzas del eje y los aliados ocuparon zonas de Irak e Irán para asegurarse el petróleo. En 1941, Estados Unidos y Reino Unido realizan un embargo petrolero contra Japón, en consecuencia de que Japón bombardeara al Pearl Harbor, flota estadounidense más importante del Pacífico. Ahí es donde Franklin Roosevelt se une definitivamente a la guerra, declarándole la guerra a Japón. El periodo final fue en 1943 a 1945. Los aliados habían sumado a Estados Unidos y a la Unión Soviética, y esto logró debilidad a las potencias del eje. Entre ellos se encuentra la batalla de Midway, donde Estados Unidos destruye casi la totalidad de la flota japonesa. En la batalla del Stalingrado, cuando los soviéticos se enfrentan a los alemanes, en la que es considerada una de las batallas sangrientas de la historia, la Unión Soviética salen victoriosos. Mientras tanto, la destrucción y pedido de encarcelamiento de Mussolini en Italia fue fusilado por intentar escapar. La liberación de París, Holanda y Bélgica por la parte de las tropas aliadas antes de rodear Berlín. La muerte de Hitler, quien se vio derrotado y acabó suicidándose en su búnker antes de que Alemania firmara finalmente su rendición.
Finalmente, la decisión de Estados Unidos de utilizar bombas atómicas en Japón, Hiroshima y Nagasaki, hasta que Japón firmó su rendición. Una vez terminada la guerra, el mundo fue otro, y se abrió un nuevo capítulo en la historia. Muchísimas gracias por su atención.